a todos ustedes. La Universidad Autónoma de Baja California, a través de la Coordinación de Formación Básica, les da una cordial bienvenida a este primer foro de valores, prácticas exitosas en la formación de valores de estudiantes de la UABC 2015. Permítanme dar la bienvenida a quienes nos acompañan en el presidio. En representación del doctor Juan Manuel Osegueda Hernández, rector de la Universidad Autónoma de Baja California, preside esta ceremonia la doctora Armandina Serna Rodríguez, coordinadora de formación básica de la universidad. En representación del vicerrector de este campus mexicano, el doctor Ángel Norzagaray, nos acompaña el maestro Luis Gerardo Irares Pérez, jefe del Departamento de Formación Básica de este campus mexicano. En representación de la vicerrectora del campus Tijuana, doctora María Eugenia Pérez Morales, nos acompaña el maestro José Luis Pineda Camacho, profesor de tiempo completo de la Facultad de Medicina y Psicología. Damos la bienvenida a nuestra invitada, la doctora Ana Hirsch Adler, profesora investigadora del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. Bienvenida. Maestra Ana Elena Preciado Juárez, jefa del Departamento de Servicio Comunitario y Desarrollo Vocacional de la Coordinación de Formación Básica. Nuevamente, bienvenidos sean todos ustedes de las diferentes unidades académicas de los campus de esta universidad. Bienvenidos a su casa, aquí al campus mexicano. Enseguida hace uso de la voz el maestro Luis Gerardo Irares Pérez, jefe del Departamento de Formación Básica, campus mexicano. Buenos días a todos, con gusto saludo a los que me acompañan en el presidio, doctora Armandina Serna Rodríguez, maestra Ana Elena Preciado Juárez, doctora Ana Hirsch Adler y maestro José Luis Pineda Camacho. Bienvenidos todos al campus Mexicali, bienvenidos todos maestros, autoridades que nos acompañan el día de hoy. Reciban un cordial saludo a nombre del doctor Ángel Norzagaray, vicerrector del campus Mexicali. El tema de los valores se ha convertido en algo fundamental para la educación superior. Las universidades consideran la formación integral como la única opción de formar estudiantes íntegros. En este contexto, nuestra universidad ha emprendido una serie de estrategias y acciones que van encaminadas al fortalecimiento de los valores, y justo el día de hoy, y como una evidencia de este esfuerzo, nos reúne el primer foro Prácticas Exitosas en la Formación de Estudiantes de la UABC 2015. Quiero aprovechar para reconocer el esfuerzo de la Coordinación de Formación Básica, por supuesto, dirigida por la doctora Armandina Serna, por dar un seguimiento puntual a uno de los postulados principales del Plan de Desarrollo Institucional, y que es precisamente formar integralmente ciudadanos profesionales, libres, críticos, creativos, solidarios, con responsabilidad y compromiso ético. Quiero decir que estamos conscientes de que esto no es una tarea fácil, ya lo comentábamos hace unos momentos, pero también estamos seguros de que con el trabajo diario, en las aulas y en cualquier espacio universitario, se puede lograr la construcción de una comunidad universitaria sensible, responsable y respetuosa. En lo que respecta a mí, tuve la gran oportunidad de participar con un grupo colegiado de profesores de todo el estado, verdaderamente entusiastas en la reconstrucción del Código de Ética, el cual se traduce en un esfuerzo más de la institución y dirigido de igual manera por la Coordinación de Formación Básica.
Este código tiene como finalidad establecer aquellos valores que la comunidad universitaria considera fundamentales para la interacción y la convivencia entre las personas que formamos la universidad. Finalmente, estoy seguro que el día de hoy nos darán a conocer experiencias especiales que se sumarán como insumos al trabajo que un gran número de maestros hacen día a día, apostándole a la construcción de una sociedad más justa y solidaria. Me parece que la universidad con el tiempo se ha ganado un prestigio justamente frente a la comunidad, y yo como un ejemplo lo digo, parece que nuestro prestigio ha trascendido las fronteras. Un ejemplo que nosotros podemos vivir, sobre todo la gente que vivimos justo en la frontera, cuando nosotros declaramos que somos empleados, sobre todo empleados de la universidad, frente a los personajes de migración, parece que tuvieran la encomienda de tratarnos de manera diferente y hacernos y dejarnos pasar y darnos un permiso para estar más tiempo del otro lado de la frontera, porque ellos asumen que los que trabajamos en la universidad pues somos personas responsables. A mí me parece que, bueno, esto es real, y así como ellos nos ven con esa integridad, la sociedad nos ve con esa integridad. Pero no bastaría con dejarlo ahí. Me parece que el trabajo que se tiene que realizar, sobre todo en la formación de valores, es un trabajo que lleva mucho más tiempo del que puede llevar otro. Nosotros como universidad y como maestros tenemos la obligación de contribuir a esta formación integral para que después la universidad sea representada dignamente, sobre todo a la hora de que se integran al campo laboral nuestros estudiantes. Quiero felicitar por esta iniciativa, quiero agradecer, por supuesto, a la maestra Ana Hirsch Allen por acompañarnos y compartir su experiencia. Muchísimas gracias. Bienvenida a Mexicali y por supuesto bienvenida a este campus Mexicali. Gracias a todos por su participación y que tengan un buen día. Gracias. Escuchemos ahora el mensaje y la declaratoria inaugural por parte de la doctora Armandina Serna Rodríguez, coordinadora de formación básica de la universidad. Buenos días a todos y todas, distinguidos miembros del Presidium, maestro Luis Gerardo Girales Pérez, representante personal del doctor Ángel Norzagaray, vicerrector Campus Mexicali, maestro José Luis Pineda Camacho, representante personal de la doctora María Eugenia Morales Pérez, vicerrectora Campus Tijuana, doctora Anita Cecilia Hirsch Adler, investigadora del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y Educación de la UNAM y conferencista magistral en este evento, maestra Ana Elena Preciado Juárez, jefa del Departamento de Servicio Comunitario y Desarrollo Vocacional, coordinadores de área, docentes y representantes de la Red de Valores. Con un afectuoso saludo del doctor Juan Manuel Oseguera Hernández, rector de nuestra universidad, quien por cuestiones de agenda no pudo estar en este evento, no le fue posible estar. Me complace darles a su nombre y al propio la más cordial bienvenida a este primer foro de valores, prácticas exitosas de la formación de valores de estudiantes de la UABC 2015, organizado, como decía el maestro Girales, por la coordinación a nuestro cargo. Este es un evento necesario y oportuno en este momento por el que atraviesan las sociedades del mundo entero. Sabemos que hay serios problemas a nivel mundial que podrían resolverse si tuviéramos un mejor manejo, mejor convicción de los valores, del cual la universidad, por supuesto, no es ajena en esta situación por la que pasamos, ni puede ser indiferente a los problemas que afectan a la sociedad de la que formamos parte. Evocando las palabras del reconocido investigador español y entrañable amigo doctor Pedro Ortiz
Pedro Ortega Ruiz, les comparto. La universidad desempeña una función vital en la creación del conocimiento, transmisión de saberes y en la formación de una conciencia crítica para la sociedad. No obstante, se ha insistido a la universidad en centrar la atención en la formación de conocimientos científicos y tecnológicos, lo cual no se cuestiona, pero no deben ser estos los únicos objetivos de la universidad. La formación que aquí se imparte también debe responder a las exigencias éticas y morales que implica todo proceso educativo. Debemos cuestionarnos qué profesionistas y qué ciudadanos queremos formar para nuestra sociedad. La competencia profesional, indispensable en la formación de los estudiantes de la universidad, no es incompatible con la capacidad de desarrollar el sentido del humano. La referencia a un mundo de valores éticos debe plasmarse de manera irrenunciable en cada estudiante universitario, para luego sean estos las guías de comportamiento personal y profesional en la sociedad en la que habrán de insertarse y participar. En este contexto, este foro tiene como propósito ser un espacio de reflexión para abrir un debate en la comunidad académica sobre la formación que queremos para los futuros profesionistas. El interés y compromiso por una mejor formación no va a venir de los que están fuera. Somos los propios universitarios quienes debemos empeñarnos en formar ciudadanos capaces de coadyuvar a la construcción de una sociedad democrática, respetuosa, justa y solidaria. A fines del año pasado, como ustedes recordarán, muchos de los que están aquí participaron en la creación del Programa Institucional de Valores, así como en la Red Institucional de Valores. Todos ustedes, o muchos de los que están aquí, personas y compañeros interesados en este tema de las diversas unidades académicas. A un año de distancia, porque esto fue en noviembre de 2014, a un año de distancia, estamos ahora aquí para dar cuenta de las acciones realizadas en las unidades académicas y con ello refrendar el compromiso de brindar una formación en valores éticos a nuestros estudiantes. Ya lo comentaba el maestro Irales, la universidad está comprometida con la formación integral de sus estudiantes, no únicamente las competencias científicas y tecnológicas son lo que se requiere allá afuera, son sumamente importantes, pero necesitamos profesionistas y ciudadanos preocupados y ocupados de establecer mejores relaciones en los centros de trabajo, mejores relaciones en la comunidad, en la sociedad, con los vecinos, en la colonia, en todas partes. Necesitamos ser seres humanos, sí profesionistas, pero muy ocupados en establecer mejores relaciones con los otros. Como le dijera el doctor Ortega Ruiz, ¿no? Tenemos que tener esa acogida con la demás gente, ser más atentos a lo que pasa en nuestro entorno, a todo aquello que tiene que ver con el otro, que nos interese el otro, para tener mejores posibilidades de una mejor sociedad. Muy bien, pues dicho esto, los invito a ponernos de pie para hacer la declaración inaugural del evento. No me traje mi reloj. Muy bien, siendo las 10 de la mañana en punto, queda formalmente inaugurado el primer foro de valores, prácticas exitosas en la formación de valores de estudiantes de la UABC 2015. Bienvenidos todos y pues deseamos una excelente jornada de trabajo el día de hoy. Muchísimas gracias a todos. Concluimos nuestra ceremonia de inauguración de este primer foro de valores. Agradecemos a nuestro presidio habernos acompañado en esta importante ceremonia. Vamos a dar unos instantes para el
reacomodo ya de la conferencia magistral con la doctora Ana. Gracias, que va a ser un excelente día. Empezaría diciéndoles que tenemos coordinado por la UNAM un proyecto bastante grande que se llama Proyecto Interuniversitario sobre Ética Profesional, en donde participa la Universidad Autónoma de Baja California, primero por la doctora Edna Luna Serrano de la unidad de Ensenada y Amandina Serna, que inclusive nos hizo el favor de hacer una reunión de proyecto en marzo de este año aquí en Mexicali. ¿De qué se trata este proyecto grande? Nosotros empezamos en la UNAM a trabajar con los tres grandes sujetos de la universidad, que serían los estudiantes, los profesores y los coordinadores de los 40 posgrados de la UNAM. Y esto fue, después en el 2006 decidimos invitar a las universidades del país, a varias de las universidades del país, y más o menos somos entrando y saliendo gente, porque eso es lo que pasa con los proyectos, más o menos unas 14 o 15 universidades. Todavía existe, pero va cambiando. Al principio aplicamos el mismo instrumento que se había diseñado sobre ética profesional, que es un cuestionario escala, o sea, preguntas abiertas y una escala de actitudes, que se diseñó en realidad en España con la asesoría del doctor Juan Escames y de Rafaela García López. Y después cada universidad decidió continuar su trabajo más apegado a su propio contexto, diseñar sus propios instrumentos y generar nuevos temas. Eso sería una introducción a esto. Ahora, esto es un pedazo de la investigación de lo mismo que todo lo que hacen los demás, nosotros lo hacemos en la UNAM. Esto un poco ya se los platiqué. Este trabajo forma parte del proyecto de investigación sobre ética profesional que se desarrolla en el ISUE. ISUE es esta cosa de Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. Lo que yo quería presentar muy brevemente hoy son estos puntos, que son algunas ideas sobre la ética de la investigación y los resultados de carácter empírico que derivan de la investigación, que es más grande, que serían las respuestas de la muestra de 719 profesores e investigadores de la UNAM. Fíjense, ya está un poco viejito, del 2006-2007, sobre los valores básicos que la universidad debería promover en su alumnado y en su profesorado. Como ven, se refiere bastante al tema del día de hoy. Información acerca de los valores de la ética de la investigación que se promueven en el posgrado con los 40 coordinadores de posgrado de la UNAM en 2009, y la aplicación de la misma pregunta abierta a 14 profesores de 3 universidades de la ciudad de Valencia en 2011. Bueno, vale la pena aquí decir que además de que se construyó la escala entre la UNAM y la Universidad de Valencia, pues sigue habiendo un vínculo muy fuerte. También la doctora Armandina tiene con la Universidad de Murcia, pero la verdad nosotros tenemos un vínculo mayor con la Universidad de Valencia. Vamos a dar una síntesis de todo esto e intentar comparar lo que tuvimos en los dos países. Bueno, yo creo que es muy importante el tema de la ética de la investigación. Pensemos que todas las áreas de conocimiento tienen que ver con esto. No estamos hablando solamente de las grandes ciencias, sino estamos hablando de todas las disciplinas que se ofrecen en una universidad. Aquí tomamos a estos autores. Esto está en el libro de Macrinas, que al final viene la bibliografía. Consideran que los valores son expectativas acerca de las creencias y de los comportamientos con los que nos juzgamos a nosotros mismos y a los demás, y proveen un marco de referencia para guiar acerca de lo que se considera lo correcto. ¿Sí? No se preocupen porque aquí está el PowerPoint, sí, no necesito tomar nota. Entonces, otra vez, consideran que los valores son expectativas acerca de las creencias y de los comportamientos con los que nos juzgamos a nosotros mismos y a los demás, y que proveen un marco de referencia para guiar acerca de lo que se considera lo correcto. Afirma que los científicos se enfrentan, todos enfrentamos dilemas y problemas que requieren de conocimiento y experiencia y de una toma de decisiones y de acciones que se correspondan con su actuación ética. Esto viene también a tono con lo que presentó la doctora Armandina, en el sentido de que
que nos interesa mucho la formación de los profesionales en términos cognitivos, pero nos interesa también cuál es la formación en términos de la ética profesional, ¿no? Y cómo articular las dos cosas. Entre los valores centrales de la comunidad científica resaltan, vean allá, el de la integridad en la investigación, que se refiere a la responsabilidad individual y colectiva de sus miembros. A nivel individual, los científicos deben interiorizar valores y buenas prácticas, aplicar todo ello de manera habitual y trabajarlos con los estudiantes por medio de la instrucción y el ejemplo. Como ven, este tema en ética profesional es muy importante. ¿Con quién vamos a formar? Pues siempre a los estudiantes que tenemos. En el caso de las instituciones, se trata de promover la investigación responsable, estableciendo y manteniendo una cultura a través de estándares y del cumplimiento de reglas y normas, y también a través de la confianza. Bueno, estos autores, ahí son los mismos, Fuchs y Macrina, recuperan un reporte que tiene un nombre muy largo, que se llama el Panel de Expertos del Reporte sobre la Integridad en la Investigación del Consejo de las Academias Canadienses. Define la integridad de la investigación como la aplicación coherente y consistente de valores y principios esenciales para encauzar y lograr la excelencia en la búsqueda y difusión del conocimiento. Los valores son muchos, principalmente la honestidad, estar libre de desviaciones e injusticias, la confianza, la rendición de cuentas y la apertura. Y sintetizan, fíjense, hacen un trabajo enorme de síntesis para encontrar que ellos consideran que estos son los valores fundamentales. No, si se fijan, siempre va a estar honestidad en el caso de estos autores, porque a nosotros en el proyecto de investigación nos sale responsabilidad como el valor más importante. A ellos les sale, y honestidad en el segundo lugar, pero a ellos les sale aquí primero. Confianza, estar libre de desviaciones, apertura, como ven son los mismos de allá, rendición de cuentas, responsabilidad en la planificación y manejo de los recursos, objetividad, precisión y confiabilidad, imparcialidad e independencia. ¿Sí? Bueno, esos son esos autores. Estos son otros dos, que son Adit Shamou y David Resnick, que afirman que los científicos necesitan poner especial atención en la ética de la investigación en su propio trabajo y otra vez, como ven, y en la enseñanza de sus estudiantes. Esto se repetirá en todas estas obras de este tipo de temas. Aducen las siguientes razones. La investigación es una actividad colaborativa. Los científicos interactúan con sus estudiantes y con sus colegas en sus propias universidades y en otras instituciones y países. Deben adherirse a estándares de conducta que la promueven. O sea, en lugar de tener un caos, ¿no?, hay una serie de estándares a los cuales tomar en cuenta. La investigación se lleva a cabo dentro de un contexto social y cuenta con financiamiento público y privado, por lo que los científicos tienen responsabilidades sociales tales como beneficiar a la sociedad y evitar el daño a las personas, comunidades y al medio ambiente. Aquí metí un parrafito de un libro que considero clásico en el tema de los principios de la ética profesional, que es el de Beauchamp y Childress. Ahí está, 2001, que ya hay varias ediciones después, que son 4. Beneficencia, que quiere decir buscar, ¿no?, los bienes y servicios que cada una de las profesiones brinda a la sociedad. La no maleficencia, que es en la medida de lo posible no hacer daño. Eso lo usan fundamentalmente los médicos, los psicólogos. Deberíamos usarlos todos, pero digamos se usa fundamentalmente por los de las ciencias de la salud. Autonomía, que es un término para la universidad muy importante, porque además de la formación integral que ya se mencionó varias veces el día de hoy, es muy importante formar a las personas para que sean autónomos, que ellos aprendan a aprender por sí mismos. Eso es un valor muy importante. Y la justicia. Los dos primeros tratan acerca de los beneficios a la sociedad y la necesidad de evitar el daño. Bueno, después otro de los elementos que plantean estos dos autores son que cada vez hay más actividades ilícitas o inadecuadas de investigación que generan una publicidad negativa y problemas legales que deben evitarse. Ustedes saben que ahora está de moda hablar de quién plagió, ¿no?, quién hizo una mala acción. No es porque no la hagan, es porque ahora está como puesto el ojo en aquellas actitudes, digamos, en conductas no éticas. La cada vez más fuerte
fuerte relación entre la ciencia y la industria privada ha generado diversos temas éticos de la investigación. No sé si vieron que, por ejemplo, ahora ya se permite a los científicos mexicanos utilizar sus patentes y sus descubrimientos para que ellos también se puedan beneficiar, algo que podría generar, ojalá que no sea así, conflictos de interés, ¿no?, entre el trabajo en la universidad y el trabajo para una industria, por ejemplo. Aquí seguimos con estos dos autores. Este señor Pimple indica que el camino más efectivo para promover la conducta ética en la investigación es enseñar a los estudiantes de todos los niveles acerca de la ética y de la integridad de la investigación. Vean que todos los autores, estos que se consideran clásicos, todos están hablando de la necesidad de formar a los estudiantes en este tema. La educación en este campo puede ayudar a los estudiantes a desarrollar, aquí lo ven, la sensibilidad ética, que consiste en darse cuenta de los temas éticos y de sus preocupaciones, el razonamiento ético, que trata acerca de la habilidad de tomar decisiones éticas, y el compromiso ético, que se refiere a la voluntad de hacer bien las cosas, aún con algún costo personal. Aquí serían tres elementos, están subrayados porque me parecían como muy interesantes, ¿no? Lo de sensibilidad ética, razonamiento ético y compromiso ético. En referencia al respeto por los sujetos de la investigación, Shamu y Resnick afirma que al realizar investigación con seres humanos se deben minimizar los daños y riesgos y maximizar los beneficios, respetando la dignidad, la privacidad y la autonomía, tener especial precaución con las poblaciones vulnerables y distribuir equitativamente los beneficios y cargas de la investigación. Este tema lo estamos ahorita trabajando mucho en la UNAM, ¿no? Cuando trabajamos nosotros con seres humanos desde todas las disciplinas, no todas las disciplinas trabajan directamente con los seres humanos, acuérdense, astronomía, astrofísica, un montón de cosas muy exóticas, ¿no? Pero todos los que trabajamos con personas, ¿no?, tenemos una enorme obligación de tener muy claro que tenemos que respetar a los individuos con los que trabajamos, ¿no?, que no siempre se ha hecho. Ustedes saben que a lo largo de la historia de la ética de la investigación se han detectado montones de conductas no éticas en todos los países. Bueno, seguimos con este mismo tema. Estos autores sobre la enseñanza de la conducta responsable en la investigación formulan tres preguntas: ¿cómo enseñar?, ¿quién puede hacerlo y cuándo? Con respecto a la primera, expresa que generalmente se busca enseñar por medio de disertaciones, como las que yo estoy haciendo, que fácilmente pueden derivar en ejercicios de dictado, lo que permite pocas posibilidades de compromiso y de verdadero aprendizaje. Lo que ellos dicen es que formar en valores y formar en la ética no es tan fácil, porque no basta que uno intente dar lecciones, conferencias y demás. Lo que importa es cómo le haremos para que la gente interiorice estos valores y los aplique en su vida cotidiana y en su trabajo. Sobre quién debería hacerlo, indican que se requieren personas con experiencia en la investigación. Consideran que los profesores deben tratar esta enseñanza como un propio proyecto de investigación, reflexionar sobre el tema, consultar la literatura, buscar consejo de otros, desarrollar y probar hipótesis de lo que puede resultar exitoso y obtener retroalimentación de su propio trabajo y del impacto que tienen los estudiantes. Bueno, tercera pregunta: ¿cuándo debe ocurrir la formación? Afirma que los cursos cortos no sirven para nada, sino que deben preparar a todos los sujetos involucrados acerca de la relevancia del tema y del papel que juegan y pueden desarrollar. Sugieren, por ejemplo, seminarios semanales, introducir este campo en el currículum y el trabajo cotidiano de la investigación en aulas y laboratorios, que ahí, por supuesto, se hace. Bueno, esta es una parte muy breve de algunos elementos que provienen de la teoría. De alguna manera, la idea fue recuperar los que se consideran clásicos, ¿no?, gente muy citada a nivel mundial, que ahí estamos, ahorita lo vemos en la bibliografía. Aquí está el cuestionario Scala que aplicamos a los profesores de posgrado de la UNAM. Las preguntas ya lo habíamos mencionado. La primera parte es: dos de las preguntas abiertas se refieren a los valores básicos que debería transmitir la universidad a su alumnado y a su profesor. Es una
Es una pregunta abierta. Con respecto a la primera pregunta, o sea, los estudiantes, no preguntamos a los estudiantes, sino a los profesores acerca de los estudiantes y de sí mismos. Miren cómo el elemento más mencionado es aquí honestidad, ¿no? 14.10. Luego compromiso social, responsabilidad y disciplina. En orden descendente, pero ya apenas con porcentajes mayores al 5%, respeto, conocimiento, ética profesional e innovación, y con puntajes todavía menores, cooperación, identidad profesional, capacidad emocional y ética en general. Bueno, lo que podríamos sintetizar de este párrafo es que los tres primeros son fácilmente clasificables como valores, a diferencia del cuarto, que es la disciplina, que anda por allá, que podemos considerar más cercanamente vinculado con habilidades para el trabajo académico. Entre los resultados mayores al 5% sí hay otro valor que es el respeto, y después algunos rasgos que podríamos meter como competencias cognitivas, ahí está conocimiento e innovación, y afectivo-emocionales como identidad profesional y capacidad emocional. Aquí es muy importante decir que el conocimiento que en otras preguntas y en otros instrumentos nos ha salido muy alto. En la UNAM, por ejemplo, se resalta el conocimiento, lo cual es muy lógico que se resalte el conocimiento. Aquí, si se fijan, en estas preguntas no aparecen con un porcentaje realmente alto acá. Entonces eso nos pareció sorprendente, digamos. Aquí como que la gente, como le preguntamos acerca de valores, resaltaron los valores. Aquí viene la segunda pregunta, que es parte de lo mismo, los valores básicos a promover en el profesorado. Fíjense cómo honestidad vuelve a ser el primer lugar acá, luego responsabilidad, compromiso social, otra vez nos aparece disciplina, respeto y conocimiento, que aquí aparece un poquito más alto, y luego está cooperación, capacidad emocional, identidad, ética profesional, o sea, un montón, pero con porcentajes muy bajos. No encontramos muchas diferencias entre lo que los profesores consideran que serían los valores básicos a transmitir por parte de la universidad a sus estudiantes, y lo mismo para el profesorado. Lo único que podríamos señalar es que los porcentajes son un poco más elevados, hay una menor dispersión entre los más altos, y que respeto y conocimiento tienen un porcentaje mayor del 5% en la pregunta acerca del profesorado. Con bajos puntajes hay dos rasgos que no aparecen en la pregunta acerca del alumnado, que son el sentido del deber y la formación continua. O sea, pero casi todo lo demás salió muy parecido. Bueno, ese era la primera parte, que se llama ¿cuáles son los principales valores que la universidad debería transmitir a su alumnado? Y ¿cuáles son estos mismos valores que la universidad debe promover en su profesorado? Aquí pasamos a otra parte y a otro sujeto de la investigación, porque ya son los coordinadores de posgrado, que son cuáles son los valores de la ética de la investigación que se promueven en el posgrado. Lo primero fue aplicado, lo que ya les presenté fue aplicado con un cuestionario escala, ¿no? Y con preguntas abiertas. Estas dos preguntas sobre los valores son preguntas abiertas, pero que venían en el cuestionario primero. Eso no venía para los estudiantes, venía solo para el profesorado. Pero después de este trabajo, que no es totalmente cuantitativo, pero las escalas de actitudes sí llevan a muchos numeritos, hicimos un trabajo de entrevistas abiertas, con 8 preguntas abiertas para los 40 coordinadores de posgrado. ¿Y qué nos sale en breve? ¿Cuál es el primero más importante? La búsqueda de la verdad y del conocimiento. Aquí sí aparece el conocimiento en un lugar muy importante, a diferencia que en las otras preguntas salió bastante bajo. Y dice, no sorprende que esta categoría sea la más mencionada por los coordinadores del posgrado, ya que para la mayor parte de los científicos el principal objetivo de la ciencia es la búsqueda de la verdad. Este importantísimo asunto fue mencionado en 16 programas, o sea, son 40 en total. Fíjense que 16 no está tan mal, ¿no? 16 programas aparece alto. Y luego aparece ética de la investigación, ya en 12 posgrados.
No se los voy a leer porque son un montón de temas, pero muy variado. Fíjense, cuando uno hace una pregunta abierta, la cantidad de respuestas, ¿no? Vean nada más, no lo voy a leer porque está muy largo, pero nada más para que se vea la riqueza de información que los coordinadores nos dieron en torno a la ética de la investigación. El que sigue de tercer lugar es la honestidad y la honradez. A veces es difícil separarlo, también cuesta mucho trabajo separar responsabilidad y compromisos sociales, también nos ha causado un poco de conflicto. Estos dos valores fueron mencionados por 12 coordinadores de posgrado, 7 de ellos lo colocaron en primer lugar. Como ven, esto sale repetidamente, lo de la honestidad. Puede verse que honestidad para los académicos de la UNAM es un valor central de la ética de la investigación, pues obtuvo porcentajes altos en todo, en las dos preguntas anteriores y en la entrevista a los coordinadores. Aparece en cuarto lugar respeto, que también se mencionó en 12 posgrados. Bueno, aquí está un poco más chico, es el respeto a los demás, al entorno, al trabajo de los demás, a su obra, que es la producción, etc. O sea, también se expresa el respeto de múltiples maneras. Yo creo que eso también es interesante, porque no basta con nombrar uno de los valores, sino que hay que ver qué significado le están otorgando las personas a esta categoría. Después tenemos el compromiso social, que otra vez son 12 coordinadores. Dice, está convencido de lo que se está haciendo no es solo para su bien, sino también para el bien de la sociedad. Aquí vienen muchos tipos de respuesta que tienen que ver con el compromiso de cada una de las profesiones con la comunidad, con la sociedad de la que forman parte. Todos esos vienen acá. Luego mucho más, con menos menciones, la visión crítica y autocrítica, el trabajo y la dedicación. Aquí está, responsabilidad sale bajísimo aquí, ¿no? Responsabilidad y compromiso, difícil de separar. Ahí metimos todo lo que se vincula mucho con este 5 también. Trabajo en equipo, comunicación, tolerancia, nada más en 3 posgrados, compañerismo en 2, integridad nada más en 1 y libertad nada más en 1. Como ven, aquí fue mencionado muy ligeramente. Bueno, es evidente que las respuestas de los 40 coordinadores de posgrado de la UNAM son más numerosas y diversificadas que las generadas con base en las entrevistas a los 14 profesores de las universidades valencianas. Bueno, es obvio, si nosotros hacemos un montón de entrevistas, 40, y aquí nomás hacemos 11, pues el nivel de respuestas en términos de calidad está bien, pero en términos de cantidad obviamente no. Y utilizamos la misma clasificación que se hizo para la UNAM, la retomamos para los profesores de Valencia. Aquí empezamos otra vez con la búsqueda de la verdad y del conocimiento. En los dos países se acuerdan que esto se menciona mucho. Sobre el descubrimiento de nuevos conocimientos, los profesores valencianos consideraron que la investigación debe enfocarse a mejorar a la población y a la sociedad y saber qué merece la pena ser investigado. Podemos observar que, aunque los académicos españoles también priorizan la búsqueda del conocimiento, el énfasis que expresan se centra en la importancia que tiene el conocimiento para la solución de problemas de la sociedad. O sea, es muy interesante porque los coordinadores de la UNAM, que son, la verdad, la gran mayoría son grandes científicos, están muy preocupados por crear conocimiento. No es que no les preocupe el efecto en la sociedad, pero digamos un poquillo menos. En cambio, los profesores valencianos sí expresaron directamente que el conocimiento no sirve per se, ¿no?, sino que había que buscar soluciones para la sociedad. Bueno, lo poquito que salió en la UNAM sobre el compromiso social, pues lo habíamos puesto en una categoría especial. En ética de la investigación, los temas expresados en España por 9 de los 14 entrevistados son principalmente en torno a la veracidad y la transparencia, tanto en los procesos como en los resultados. Aquí, al igual que las respuestas de los coordinadores del posgrado de la UNAM, se presenta la preocupación sobre las conductas no éticas, pero la diferencia es que hay un marcado acento en la transparencia. Esto de las conductas no éticas, bueno, sale diario en el periódico, sale mucho lo que hizo el CONACYT para castigar a la gente que hizo plagio, todo esto está como muy de moda, ¿no?
exagera un poco. Si se ponen a ver, a veces está un poco como demasiado resaltado, en lugar de resaltar la parte súper positiva que tiene la construcción del conocimiento. Responsabilidad, ahí está, honestidad y honradez. Aquí otra vez tiene que ver, lo de la honestidad está interesante porque tiene que ver de nuevo con las conductas no éticas. Que no engañes, que los datos sean fidedignos, que digas la verdad, ser honesto en el proceso de investigación, saber cuál es la metodología adecuada para la investigación, ser responsable de los resultados y ser consecuente de los resultados. O sea, como ven, la preocupación por las conductas no éticas está muy fuerte y nosotros estamos tratando de enfatizar en el proyecto cuáles son las buenas prácticas. Ahorita se los platico. Bueno, es evidente tanto en los profesores valencianos como en los coordinadores de posgrado la estrecha relación que hay entre la búsqueda de la verdad y el conocimiento, la ética de la investigación y las conductas no éticas, la responsabilidad, la honestidad y la honradez. O sea, como que fue esto muy común en las entrevistas abiertas, tanto en la UNAM como en las 3 universidades valencianas. Bueno, lo mismo, ¿no? Valores de justicia, solidaridad e igualdad, ahí sale. Trabajo, dedicación y disciplina. Y bueno, es importante mencionar que la disciplina obtuvo porcentajes altos en las preguntas sobre los valores que la universidad debería transmitir a su estudiantado y a su profesorado por parte de los profesores de la UNAM, pero es un tema que también expresaron los coordinadores del posgrado. Y esto de libertad y autonomía, que ya habíamos dicho que salió en un solo posgrado de la UNAM, esto ya lo habíamos dicho, solamente el posgrado de enfermería. Bueno, y ya estamos terminando esta parte, tolerancia y respeto. Aquí se acuerdan que los españoles sí mucho hablaron de la tolerancia en México, en la UNAM muy poco, el valor del cuidado, la confidencialidad. Bueno, ¿y qué es lo que no señalaron en Valencia, que sí se señaló en la UNAM? La visión crítica y autocrítica, comunicación, compañerismo e integridad, que realmente también fueron contestados limitadamente por los coordinadores. Y los valores de justicia, solidaridad e igualdad fueron mencionados por los profesores valencianos y no por parte de los coordinadores de la UNAM. O sea, aquí lo interesante era ver qué se dijo en común y qué se dijo de diferencia. Bueno, voy a concluir. Concordamos con estos autores citados, si se fijan, fundamentalmente Macrina y Chamuy Resnick, no son los únicos, pero son gente muy importante. Y bueno, también citamos a Beltrán y Chávez, ¿no?, de estos autores. Entonces concordamos en que el mejor camino para promover la conducta ética en la investigación es con los estudiantes. O sea, así como se acuerdan que fue muy repetitivo, ¿no?, la necesidad de formar a los estudiantes. Encontramos similitudes entre lo expresado por Macrina y Chamuy Resnick en cuanto a la importancia central del valor de la honestidad para la ética de la investigación, con lo contestado por los académicos de la UNAM y por los coordinadores. Ahí están. Ahí también los 14 profesores de Valencia. Respeto también fue señalado en todos los casos, pero nunca en un lugar tan predominante como honestidad. Transparencia coincide en Chamuy Resnick y los profesores de Valencia. Y hay también similitudes entre todos, entre confidencialidad, libertad de pensamiento y de indagación. Los sujetos de la investigación coincidieron en el compromiso social, responsabilidad y disciplina, que se vinculan siempre con el trabajo y la dedicación. Bueno, ya vimos que muy importante la categoría de búsqueda de la verdad y del conocimiento. Realmente para todos fue muy importante. Los sujetos también hicieron hincapié en la relevancia de la ética de la investigación y en la necesidad de detectar y aminorar las conductas no éticas que se producen en los procesos y resultados de investigación. Consideramos por último que el tema de los valores de la investigación científica es un asunto relevante para la formación en ética profesional y especialmente en la ética de la investigación, pues contribuyen a un mejor cumplimiento en términos éticos de una de las funciones sustantivas de nuestra universidad. Viene la bibliografía, el de Beltrán y Chávez yo súper recomiendo porque
muy central, el de Macrina, que está puesto acá, el de Shamuy Resnick, y aquí está este que tomamos también en cuenta de Sigmund y de Fischer. Hay mucho que leer sobre este tema, así que nada más es una presentación realmente muy breve. Creo que ya verán, me parece que sí. Muchas gracias. Pasamos a sesión de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario que hacerle a la doctora Hirsch, si hay alguna inquietud con relación a... Paso el micrófono. No, bueno, hablo fuerte. Sí, hola, doctora. Muchas gracias por su experiencia. Mencionó que la idea también, además de conocer los estándares de gestión de valores, mencionó estrategias. ¿En función de qué fueron las estrategias que manejaron con los profesorados? A ver, en el caso de los teóricos estos que se presentaron, todos los autores tienen propuestas concretas para la formación en ética profesional, en ética de la investigación. Nosotros, los dos objetivos del proyecto de investigación son enriquecer el campo de conocimiento sobre la ética profesional y proponer lineamientos para la formación. Lo que hemos hecho es recuperar propuestas que se han generado en los países. Lo que te diría que coincide mucho es que la formación en estos campos tiene mucho que ver, primero, que no sean acciones cortas, ¿no? Que ya los propios autores lo decían. Tiene que ver con metodologías muy participativas, tiene que ver con la necesidad de que sí se conozcan los códigos éticos, que se conozca la normatividad, que se conozcan los principios, pero conocer no es suficiente. Ese es un ingrediente importante. Conocer lo que hay y lo que debe hacerse como conductas correctas es muy importante, sí. Pero ¿cómo hacer para que nosotros mismos y los estudiantes interioricen estos valores y los lleven a la práctica? Entonces, eso es lo que hemos recuperado. Tenemos obviamente ideas de cómo formar en ese sentido. La idea también es vincularlo con los procesos de investigación y con la docencia. Por ejemplo, doy un seminario sobre este tema, ¿no? En el campo de educación y valores, ¿no? Hay mucho escrito sobre la posibilidad de generar estas estrategias. Hay muchas estrategias, a nivel mundial hay un montón, ¿no? Pero es esto de crear las estrategias propias, pero pensando que no se trata de indoctrinar a nadie, se trata de buscar la mejor manera de que las personas le entren a este asunto y siempre pensar en metodologías participativas. O sea, no se trata de dictar conferencias, no se trata de dar cursos cortos, etcétera, sino que la gente presente los casos de la vida real, por ejemplo. Entonces se le pregunta, por ejemplo, en bioética les piden a los estudiantes de las maestrías y doctorados que traigan ejemplos de la vida real, por ejemplo, y cómo se resolvieron estos dilemas y conflictos que siempre encontraremos en la vida profesional. Es un ejemplo, ¿no? Estudios de casos, sobre todo muchas de estas cosas. Yo lo he visto también aplicado en España en ingeniería, en el desarrollo de proyectos de ingeniería. También es esto de primero busquemos cuáles son los casos dilemáticos, las conductas no éticas y qué haríamos nosotros para resolver o aminorar los problemas, por ejemplo. Está muy basado también en procesos de reflexión, o sea, no de dar respuestas simples, sino cómo reflexionar, primero cómo localizamos estos eventos, cómo los discutimos, cómo los generamos, cómo discutimos con otros y tratar de buscarles soluciones a problemas prácticos. Eso sería en general, ¿no? Cómo formar a los estudiantes, por ejemplo. Gracias. Por acá el maestro Cardona tiene también una pregunta. Bueno, doctor, gracias por estar con nosotros acá en ustedes, abandonados, que estábamos tan lejos del centro todo el tiempo. Oye, tan cerca de los Estados Unidos. Bien, más bien es un comentario. Si bien es cierto, la investigación es importante como escenario para la promoción de valores, y yo pensaría que muchos escenarios más serán importantísimos, al extremo, por ejemplo, de la economía, por
Yo siento que deberíamos encaminar nuestros esfuerzos para realizar actividades, acciones específicas para la formación de valores en escenarios propios para la formación de valores. Tengo una idea de lo que es la investigación y sus potenciales. De alguna manera, como ser coordinador de la investigación del Departamento de Psicofisiología de la Facultad de Psicología de la UNAM. Ustedes saben, la Facultad de Psicología, el nivel de producción, ¿no? Estar con René de Polino, Fernández Guardiola, estar con ellos reflexionando a puerta cerrada, usted sabe cómo se platica así, ¿verdad? Donde se hablan lo que sinceramente creen los investigadores, donde hay mucha simulación, donde hay gente que va a chambear nada más, etc. He estado aquí coordinando laboratorios relacionados con la investigación, los laboratorios de psicología, no me tocó coordinarlos por un periodo de aproximadamente 10 años, y tengo una idea de lo que es eso. Pero yo pienso que los escenarios de formación son como que por fases. En el estudiante, la primera fase sería en el momento de adquisición de conocimientos, las clases tradicionales, y después viene la parte metodológica, hablando del profesionista, propiamente la investigación, la parte metodológica y todo esto, y después viene la aplicación del conocimiento, porque si no es capaz de aplicarse ese conocimiento, pues ¿dónde tiene uno el escenario para formar el valor en escenarios reales? Ese es el aprendizaje, creo yo, real. Y como nos quedamos muy cortos, recientemente hubo un cambio aquí en la actividad universitaria en términos de los profesores, ya por planificación, tenemos que hacer investigación y docencia. Pero no cerrar los procesos de la parte epistemológico-filosófica, porque si no hay un buen planteamiento de origen, para hacer una investigación, el investigador hace lo que se le ocurre casi, y mientras que bien la metodología, palomita, pero muchas veces no tiene no tiene que ver con su razón de ser, con ningún cuestionamiento existencial de la persona, en este caso del investigador, y como que se pierde un poquito el sentido. Vamos, la primera parte, comentamos inclusive en el Consejo Universitario, cuando ustedes no se van a comentar en este momento y comentarlo en pleno, que era una lástima que los adultos tuvieran esas exigencias y no se hablaran, si se van a hacer una investigación, se los 3 momentos, la parte filosófica, la parte metodológica de la investigación y la parte de la aplicación. Hay muchos profesores en las dos partes, antes se diga, ¿verdad? Que pasan por esas etapas y están en la parte de la aplicación, pero no se les permite esa aplicación mucho, por decirlo de una manera, porque tiene que ser investigación. Y la parte de la aplicación, y en investigación hay mucho, claro, que valora muchísima parte de investigación, pero la parte de la aplicación, o sea, usted lo comentó, la maestra de doctora lo comentó, lo comentamos, la necesidad urgente de la sociedad para trabajar los valores, y no estamos en investigación, estamos descubriendo cuáles son los valores que deberíamos, ya muchas veces en el mundo, como ya sabemos, debemos crear escenarios, no solamente buscarlos que ya están hechos, pero de un gremio, sino de crear escenarios novedosos para formar valores de acuerdo a lo que las mismas gremios ya hablaban, ¿no? El mundo oriental ya hablaban de escenarios más humanistas, etcétera, ¿no? Pero tenemos un laboratorio a hacer una investigación para que aprendan los valores. Se me hace complicar un poquito las cosas. No es una manera de reflexión nada más, no se me toca pensar aquí más a la práctica. Y la gente que está formando valores debe tener experiencia. Porque ahora parece ser que los investigadores son un escenario para hacer investigación y se añadidura, se supone que debe tener experiencia en de valores y muchas veces no. Maestro, ¿sabe que yo creo? Le pongo los casos. A ver, a mí me fue muy interesante el trabajo de campo, ¿no? Hicimos todo esto de los grupos de estudiantes durante años, luego lo de los profesores fue mucho más vía electrónica. Y las entrevistas con los coordinadores fueron la parte, digamos, mucho más interesante, porque, además de los estudiantes. ¿Por qué? Porque fuimos a los centros, a los institutos, a las facultades, a las escuelas, fuimos a muchos lados. A ver, la UNAM es gigantesca. Entonces, conocer un poquito más el propio contexto para mí fue una experiencia impresionante. Después de que yo llevo 35 años en la UNAM, pero nosotros nos acercamos muy poco a la gente. ¿Qué es lo que yo vi, por ejemplo, en biotecnología, que me llamó muchísimo la atención? Está el laboratorio, las aulas ahí las tienen vacías, está el laboratorio, está el jefe de grupo, el profesor, está el laboratorista, están otros profesores, están los alumnos, y se enseña investigación científica de esa manera, participando en proyectos de investigación en marcha. La parte de la ética de la investigación viene ahí adentro.
no es que vayan a necesitar un cursito, no es eso, ¿no? Sí lo necesitan, porque si no, ¿para qué fuimos a hacer la investigación? Pero lo más importante es este vínculo muy, muy importante entre los tutores, los profesores y los estudiantes. Lo digo porque cuando uno le pregunta a los coordinadores o a los investigadores, dice, nosotros no necesitamos todo eso que me está usted diciendo, porque nosotros damos ética de la investigación haciendo investigación. Le pongo el ejemplo porque a mí realmente me pareció muy, muy interesante este tipo de respuestas, sobre todo en este tipo de ciencias, ¿no? Tanto en sociales, humanidades, artes, ¿no? Ese es un elemento que yo le quería comentar, porque se vincula con la pregunta de la maestra sobre las estrategias. Tampoco tenemos que hacer estrategias que sean iguales para todas las áreas del conocimiento, porque las áreas del conocimiento no son iguales, ¿no? Eso es una enseñanza para mí. Depende de qué área de conocimiento estamos hablando, las estrategias pueden cambiar. No necesariamente los valores, pero las estrategias de formación de estudiantes es muy importante que se adecúen a lo que las personas están aprendiendo. Lo de la aplicación de la investigación, ahora el CONACYT está fomentando mucho no solamente la creación del conocimiento a niveles abstractos, ahora está muy premiado la gente que hace patentes, la gente que aplica el conocimiento. Yo creo que las cosas están variando. ¿Qué hacemos, por ejemplo, con astronomía, que ahora se llama, no sé qué, astrofísica, ¿no? Le cambiaron de nombre. Ellos trabajan una cosa por allá sin ninguna persona, honestamente. Las personas no les interesan, les interesan las estrellas y todo lo que está pasando en otra parte. Pero la UNAM es obligatorio tener estrategias de formación de todos los niveles, porque yo, por ejemplo, llevé a mis nietos a los cursos de astronomía de la UNAM, ¿no? Entonces les enseñan desde los niñitos chiquitos hasta las estrategias para los estudiantes. La aplicación de algunas de las magníficas áreas de conocimiento no viene directamente en el trabajo con las personas, pero sí viene en lo que se llamaría la difusión y la extensión de lo que se trabaja. Y es impresionante porque todas las áreas del conocimiento tienen aplicación directa para formar, le digo, música tiene coros infantiles, tiene todo, y tienen maestría y doctorado en música, son gente de altísimo nivel. Y sin embargo, mucho de su trabajo, más que sin embargo, afortunadamente, trabajan con niñitos y con gente de todo y hacen producción musical y toda la cosa. Lo que quiero decir es que nosotros pensamos que esta gente anda en la estratosfera, yo sí lo pienso honestamente, pero por el otro lado, todo lo que es el servicio social, todo lo que es la difusión de la cultura, la extensión académica, es enorme. Es enorme. Los campos de la UNAM externos, tienen los odontólogos atendiendo, los médicos atendiendo a la comunidad cercana. Aragón tiene todo un huerto para enseñar a la gente a toda esa cosa agrícola que tienen. Además regalan árboles y van a las comunidades a ayudar. Sin eso, la universidad no sería lo que es. Y estoy segura que todas las universidades del país lo tienen. Claro, no porque es tan gigantesca que tiene todo, ¿no? Pero yo creo que esa es una parte que a lo mejor no hemos considerado, que realmente nosotros enseñamos valores haciendo la investigación. Yo creo que hay un punto muy importante para mí. Le digo, y eso no fue porque fui a platicar con los coordinadores, a hacer estas entrevistas. Uno los ve en acción, es que tampoco es lo que la gente me dice, sino yo estaba ahí viendo. No sé si contesto su pregunta, pero quiero decir que hay muchas cosas muy removedoras cuando uno está haciendo este tipo de cosas valorales. Se mueve mucho el tapete, muchas de las certezas que uno tiene no son reales. ¿No? Pero sí creo que hay una parte explícita en la formación de valores, pero también hay una parte implícita que es muy en el trabajo social, en la investigación misma, en la docencia se cuajan un montón de valores también. Y se pueden crear estrategias múltiples, por supuesto, pero adecuadas, en mi opinión, a los campos de conocimiento. Porque si yo quiero hacer una tabla de que hay que enseñar, en la UNAM no va a pegar. No le quiero decir los matemáticos lo que dijeron de nuestro instrumento, casi nos pegan, sí, literalmente. Porque para ellos todo lo que nosotros hacemos es estúpido. Literalmente nos lo dijeron. Bueno, pues con mucho respeto, perfecto. ¿Me entienden? Pero son campos de disciplina que
Creo que ese punto es, en mi opinión, muy importante. Y sí creo que hay una diferencia entre crear el conocimiento y aplicarlo, pero tampoco necesariamente están totalmente separados. No sé si contesto su pregunta, maestra. Sí. Ahí tenemos dos preguntas. A mí me gustaría secundar al maestro, ahorita que nos está fascinando España, el doctor Jesús Colín, español, en una conferencia dicta, luego están ahí las notas en internet, y secundando lo que dice el profesor, dice tal cual: la ciencia actual está desmadrada. Si bien es cierto que hay diversas zonas y el conocimiento en las diferentes carreras es distinto y hay las mismas disciplinas, pues hoy se nos ha olvidado precisamente el ámbito filosófico, y que del ámbito filosófico nace el axiológico, pero entre ese inicio filosófico y la parte axiológica, pues está también el ámbito antropológico, el hombre al centro. Hoy se habla de una ecología lejana al ser humano, en donde, por ejemplo, se promueve el cuidado del medio ambiente y a la vez las prácticas abortivas. En el mismo discurso, no el ser humano exacerbado, pero sí el propio lema de nuestra universidad creo que nos llama la atención: es un ser humano al centro con algo verde alrededor. Y recordarles incluso a los ingenieros, el primer problema filosófico es planteado por Tales de Mileto, y la palabra filosofía la otorga Pitágoras. En ese mismo sentido, creo que no sé si la investigación se hizo, y este es el comentario, ahora la pregunta, no sé si en el instrumento, pues lejos de preguntarle al interior de las universidades, que muchas veces, nos lo dice la experiencia, se tiende a caer en la autocomplacencia, sino algún ejercicio en que se le preguntó a la gente allá afuera. Mire, yo soy profesor de asignatura, voy un rato a la universidad, pero yo voy allá afuera y veo lo que está sucediendo, y finalmente la que habla de la universidad, la que apoya a uno a la universidad, desde el boletito del sorteo hasta meter a sus hijos en una u otra institución, es la gente. Se le preguntó pues a la comunidad, se llega a la comunidad qué quieren de sus egresados, finalmente hasta ellos están pagando esto. Muchas gracias. Bueno, le contesto brevemente que el trabajo de la investigación, como ustedes lo vieran, la parte que nosotros hicimos es solamente la UNAM, dentro de la UNAM. Esa cosa de ver el ombligo, por supuesto que nosotros la cumplimos muy bien, ¿no? Si ustedes se fijan, este es un trabajo interno. Fue muy enriquecedor el hecho de que otras universidades también lo aplicaran. Nunca pudimos hacer comparaciones muy estrechas, digamos, no pudimos hacer mucho, porque la diferencia de los contextos universitarios es bastante fuerte. Se hicieron esfuerzos de comparar una con otra, pero así como comparaciones grandes realmente no las hicimos. Sí, yo creo que el pecado está realmente que nosotros estamos viendo la UNAM por dentro. Realmente sí. Eso es una confesión. Sí. No fuimos a preguntarle a los usuarios. Sí hay estrategias de ir a preguntarle a los usuarios de los servicios de la UNAM, por ejemplo, que tienen cosas sobre la tercera edad, van y les hacen cursos y les preguntan. Las hay, pero todas son como parciales, específicas. Sí hay seguimiento de egresados, por ejemplo, donde se preguntan cosas interesantes, pero digamos que eso nosotros no lo hicimos. Confieso, estamos dentro de la UNAM. Sí. Doctora, yo quisiera pedirle que nos hablara un poco más acerca de por qué la estrategia de iniciar este proyecto con posgrado y no con licenciatura. Otra vez volvemos al tema de la complejidad. A ver, son 40 posgrados que son muy complicados, porque hay un doctorado que se llama Ciencias Médicas Odontológicas en la Salud, pegaron 3 en uno. Ingeniería son 7 y pegaron todas en el posgrado de Ingeniería. Ciencias Políticas tiene 5 posgrados pegados en uno. Eso fue una estrategia del doctor Barnes, que fue rector de la UNAM, de juntar todo este caos espantoso que teníamos. La estrategia fue unificar los posgrados para los recursos, para los del personal académico. Yo creo que es una estrategia bastante interesante.
piensen, la UNAM está en todas partes, no sé si hay algo en Mexicali, pero en muchos estados de la República, en muchos países del mundo la UNAM está, se busca mucho colocar. Las licenciaturas son 117, cada rato crean una nueva, cada vez que hay un consejo universitario ya crearon otra. En el campus de Morelia ya crearon unas nuevas que no hay en otra parte, en Oaxaca tienen otras, en el centro peninsular de Yucatán. Es inasible para nosotros. Nosotros somos un equipo de investigación relativamente chico. Era inasible acercarse a la licenciatura. Entonces, la verdad es que empezamos en el posgrado, nos ha resultado interesante, ¿no? No sé si tenemos la capacidad de abarcar la licenciatura, necesitaríamos muchísimo más. La licenciatura es mucho más complicada todavía, porque los posgrados no crecen especialidades de medicina, que son un montón, crecen mucho, pero crecen metido en lo que ya existe. Y las licenciaturas se están disparando. No hay mucho control en la creación de las licenciaturas. Yo creo que fue una razón absolutamente práctica, porque no teníamos realmente la posibilidad de abarcar. Hay gente del proyecto, por ejemplo, Guadalupe Chávez de Nuevo León, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que sí entró en el tema de la licenciatura. Edna Luna lo hizo con esta persona Osuna, me parece, en las licenciaturas de la UABC, en algunas licenciaturas de la UABC. O sea, hay del grupo de nosotros, que son muchas universidades del país, resulta que sí hay gente que le interesó más la licenciatura y pudieron, pero no entraban a todas las licenciaturas. La de Lupita Chávez es solamente la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP, ¿no? Entonces, la opción hubiera sido decir, no queremos ver todas las licenciaturas, vamos a ver nomás estas. La verdad es que no lo hicimos. Ojalá alguien lo haga, pero pues es un trabajo titánico. Si se fijan cuántos años llevamos y apenas ahí vamos. Pero claro que estos instrumentos se pueden utilizar en la licenciatura también, por supuesto. Buenos días, mi nombre es Javier Morales, vengo de Tijuana, de la Facultad de Artes. Y bueno, nada más es como, podría ser pregunta, ¿no? Pero creo que lo estoy enfocando más a un comentario. Me parece muy interesante la investigación y me llamó mucho la atención esta lista de valores, ¿no? Que además tienen mayor importancia a menor importancia según los investigadores. Y ahí mi comentario va a... Pienso que cada investigador tiene una visión de la vida y una visión de lo que debe de ser importante o lo que debe de ser lo correcto. Y claro que estas visiones van de acuerdo a lo que están viviendo y a lo que experimentan, ¿no? A lo que ellos mismos recibieron como educación, que también sería interesante para mí ver la idea de cómo educar a estas personas también más sobre otros valores. Yo algunos valores de los que vi en la parte de abajo que no fueron tan mencionados, pues se me hacen indispensables, ¿no? Muy importantes. Entonces la pregunta, comentario sería como interesante o importante, como, no sé, trabajar con estas personas, ya sean en nivel de posgrado o en cualquier nivel, como la necesidad de ver el mundo desde otras perspectivas, ¿no? Es el problema que tenemos de estar muy especializados y entonces tenemos una visión de cómo es o cómo debe de ser según nuestra especialización, ¿no? Y juzgamos el mundo a partir de eso. Entonces, sí tenemos que aprender, creo que todos, y más en la universidad, a salirnos de nuestra visión y a tomar en cuenta otras visiones que podrían enriquecer mucho esta cuestión de valores. Sí, coincido, y yo creo que esa es la parte formativa también, ¿no? Sí, por ejemplo, no tanto en cursos cortos, pero digamos en estrategias más sistemáticas, pudiéramos introducir estas otras perspectivas. Yo creo que eso ya forma parte del segundo objetivo de la investigación, esto de crear lineamientos para la formación, pensando siempre en las diferencias de los campos del conocimiento. Es lo único
único que podría decir, que yo creo que en esta parte de formar podemos introducir estas perspectivas. Ahora, es obvio que las perspectivas son muy diferentes. Hay otra preguntita que no traje que se llama: ¿considera usted si debería haber una materia de ética profesional? No pusimos la palabra obligatoria, pero para todos los estudiantes universitarios. Bueno, los kilos, porque esas son preguntas abiertas donde uno recupera todas las respuestas, ¿no? Kilos, son kilos de respuestas. Es muy difícil porque la universidad es enorme. Entonces, yo creo que eso también es una estrategia interesante, ¿no? Porque es muy difícil vincularse con otras carreras. Si lo piensan, yo cuántos físicos conozco, pues nomás con los que estudié en la preparatoria, literalmente, ¿no? ¿Cuántos de tal carrera? Ni siquiera sabía que existían todas esas carreras como genoma humano, por ejemplo, aprendí, ¿no? No hay una gran comunicación entre las disciplinas, ¿no? Entonces tal vez este vínculo con los otros nos daría una información mucho más rica. Pero pienso entonces que ahí tendría que entrar la formación, no queda como de otra, ¿no? Para poder saber cuáles son estas diferentes perspectivas. Pero yendo a investigar se aprende mucho. Yo realmente me siento muy afortunada porque ir a preguntarle a la gente, eso es lo que enriquece. Ahorita que estamos haciendo otra cosa sobre la excelencia del profesorado universitario, lo estamos haciendo mandándole a los profesores un instrumento. Está aburridísimo, porque son respuestas que nosotros vamos a codificar y van a salir unas gráficas muy bonitas. No me acaba de dar el sentido. En cambio, este otro proyecto donde tuvimos que ir con los grupos de estudiantes de todo, fíjense, de todos los posgrados, ¿no? Tuvimos que ir a visitar los institutos, los centros, ver qué estaba pasando. Yo hasta vine a Juripilla, a Querétaro. Por supuesto, una alumna me ayudó con los dos institutos de la UNAM que están acá en Ensenada, el de física y el de la otra cosa, de astronomía, ¿no? No puedes cubrirlo todo, pero lo que cubres es mucho más interesante cuando estás cerca de la gente. Y creo que estamos metiendo realmente la pata en el nuevo proyecto que se vincula con este, pero es sobre la excelencia del profesorado universitario. La segunda estrategia tiene que ser cualitativa y tiene que ser viendo a la gente, porque de otra manera no te puedes imaginar lo que es eso. Y digo, no nos queda de otra, porque así está el proyecto, pero tenemos que pasar a la segunda fase como para ver a la gente, porque todo esto que te puede enriquecer el platicar con la gente, preguntarle, no lo tienes si lo mandas todo por internet. Eso lo estamos viviendo. Lo otro fue muy bonito porque fue muy práctico, fue muy ir a ver a la gente, escuchar sus comentarios, recuperar todas las respuestas. Obviamente ese es un trabajo de codificación de las respuestas, porque ya te puedes imaginar los caos impresionantes. Pero ¿qué manera tendríamos de saber las distintas perspectivas? Pues ir a preguntar. La verdad es que de otra manera no le veo cómo. El maestro. Bien, vamos a pasar por acá a la siguiente intervención y última, creo, de este momento para poder pasar a las mesas de trabajo. ¿Les parece? Bien, maestro, gracias. Doctora, hace unos minutos comentaba que era un grupo pequeño de investigación y a lo mejor una de las primeras preguntas que nos tendríamos que hacer: ¿por qué es un grupo pequeño? ¿Por qué no es un grupo como de otras temáticas? Y a lo mejor tendría que ver con el pendiente o la tarea de poder demostrar el nivel de impacto que puede tener un programa. Si nosotros no podemos demostrar el nivel de impacto, entonces seguramente a veces las universidades funcionan y me parece normal, y así sería en mi caso. Cuando se presenta un proyecto, la universidad se pregunta cuál es el beneficio. Hacer un programa muy amplio sobre el fortalecimiento de valores, pues puede ser muy amplio, pero ¿cómo lo medimos? La pregunta sería: ¿ustedes se han preguntado o han pensado en la posibilidad de estudiar esta situación de que aquellos, cómo medir los programas o las estrategias o incluso las acciones que están encaminadas al fortalecimiento de los valores? Si nosotros
no sabemos cómo se ha modificado, no podemos comprobar cómo se ha modificado de verdad el desarrollo y desenvolvimiento de un miembro de la comunidad universitaria, pues a mí me parece, y apoyo las estrategias y apoyo las acciones, pero lo ideal sería saber y poder demostrar para poder gestionar, en este caso, y lo diría por usted, pues un grupo más amplio, porque el beneficio es verdaderamente amplio. La pregunta sería, ¿se han preguntado cómo poder evaluar el nivel de impacto de cualquier programa o del programa específicamente de ustedes para efectos de una gestión? Gracias. Sí, infortunadamente no, porque, a ver, piense en que nosotros todos somos grupúsculos, ¿no? O sea, no es sencillo. Yo pertenezco a un instituto, yo presenté el proyecto, fue aprobado, me fui a Valencia a hacer el instrumento, regresé, lo aplicamos a estudiantes, profesores, coordinadores, hemos sacado conclusiones, todo lo tenemos publicado, por supuesto, hemos tratado, por supuesto, de dar retroalimentación, por supuesto, pero tanto como ver el impacto, no podemos. Realmente es que piensen lo titánico que es lo que hacemos y no lo hemos hecho. Siento que nuestro proyecto no fue, por ejemplo, considerado porque el rector que ya salió hizo un código de ética, ¿no? Yo fui a hablar con el que conozco, que es un filósofo de la UNAM, el doctor Linares, él era el coordinador de este asunto de hacer el código de ética. Él está en el seminario de bioética de la UNAM. Y yo fui y le dije, porque lo conozco, ¿no? Le dije, oigan, fíjense, nosotros hemos hecho esto y esto y esto y esto, pensamos que les sería útil para pensar algunas cosas del código. Ah, muchas gracias. Punto. O sea, hay una enorme separación entre quien toma las decisiones, y en la UNAM ya se pueden imaginar, ¿no? Es una jerarquía tremenda, de lo que hacemos los investigadores cotidianamente. Y no solamente yo, por supuesto. Entonces quiero decir que sí lo intenté, pero como vi que el resultado, además, ¿saben qué hicieron? Consiguieron una firma de esta mercadotécnica y ahora tenemos pegados en toda la UNAM un montón de carteles que dice tolerancia es, y los valores de género tal cosa, pegado en todo, en el estacionamiento, en todas partes. Y yo digo, bueno, ojalá que alguien diga que se va a medir el impacto de ese programa que está hecho con carteles. Entonces, lo que quiero decir es que en nuestro caso, como investigadores de a pie, no siempre tiene uno acceso a la gente que está tomando las decisiones sobre el mismo tema. Entonces, yo lo digo porque sí, lo ideal sería eso, pero para ser franca, no está tan fácil. Y bueno, ahí está el programa de valores de la UNAM, ahí está el código de ética que se presentó en el Consejo Universitario, todo el mundo lo aplaudió, nadie lo conoce, nadie lo ha leído. Pues, es la verdad. Entonces digo, hay que considerar las posibilidades reales que tenemos los grupos de investigación, porque no siempre son grandes posibilidades. Ahora, a nivel de que nosotros vamos a los congresos, presentamos los resultados, interactuamos con otros grupos, por ejemplo, ahorita estamos utilizando una herramienta de la Universidad de Granada, tenemos un vínculo muy fuerte con ellos. Digo que hacemos lo que podemos, pero así que uno pudiera medir el gran impacto, honestamente, nosotros no lo podemos hacer. Para ser realista, no porque no queramos, es que no lo podemos hacer. A menos que hiciéramos una encuesta otra vez diciendo cómo ha cambiado la situación, bueno, pues nada más échenle los kilos de personas. Nada más les digo, la base de datos de la UNAM que nos están haciendo en la Dirección de Estadística, que está muy interesante porque está hecha en grupos, los grupos reales que existen en la UNAM con su profesor. Son 34,000 los que están en esa base de datos. Hagamos una muestra porque para poder cubrir esa cosa. Yo creo que en términos reales para nosotros es muy difícil. Tal vez una universidad más pequeña, yo sé que la UABC no es pequeña, es muy grande, pero tal vez pensando en núcleos particulares en lugar de querer abarcar tanto, ¿no? Apretar un poco más, ¿no? Con grupos especiales. Yo creo que estrategias tenemos que hacer.
¿Y por qué ese? Porque hemos visto mucho de conductas no éticas y nos interesa conocer cuáles son las buenas prácticas que tenemos los profesores universitarios en el caso de la docencia y de las tutorías. No porque no tomemos en cuenta la investigación, por supuesto que ahí va incluida. ¿Por qué? Porque nos cansamos de ver conductas no éticas. Queremos saber cuál es lo bueno que sí tenemos en las universidades. Pero ahí vamos empezando y está clarísimo. Muy bien. Bueno, gracias por esta sesión de preguntas y respuestas e inquietudes y comentarios. Vamos a continuar con unas palabras de la doctora Anita. Pues muchísimas gracias a la doctora Anita Hirsch por compartir los resultados de las investigaciones, pues, en el campo nacional e internacional. Como ella mencionó, ha estado trabajando desde un inicio y no son pocos años, ¿no? Ha estado trabajando durante varios años y con grupos de Valencia específicamente y también con el grupo de Murcia. Ella lo mencionaba, cuando nosotros nos integramos a este proyecto ya hace también algunos años, afortunadamente, es un tema que nos ocupa realmente, en el que estamos pues, comprometidos, interesados. Hay tantas cosas que hacer por los comentarios y las preguntas que de aquí surgieron, y yo estoy segura que todos quisiéramos ahondar más, que lo vamos a hacer en un momentito más, haciendo la presentación de estos trabajos. Entonces agradecerle y bueno, durante todos estos años de investigación y ahora, como ya señaló, sumadas un montón de universidades ya del país, estamos como 16 más o menos universidades, porque se van sumando otras en este proyecto, específicamente en este proyecto, y la invitación de la doctora para participar ahora en este nuevo proyecto que trae, que es el del profesorado, ¿no? Las buenas prácticas del profesorado. Ahí va iniciando ese también. Lo interesante de estos resultados, me parece a mí, es analizarlos a la luz de las necesidades actuales de la sociedad. A mí me parece que eso es muy interesante. Coincido con algunas de las posturas o las preguntas que se hacían hace un momentito, con las de Arturo, con las del maestro. No quedarnos en la investigación o no hacer pura investigación. Yo creo que a la luz de las necesidades, de lo que pasa fuera de la universidad, adentro investigamos, creamos conocimiento, pero ¿qué es lo que está pasando afuera? ¿Cuáles son las necesidades que se tienen? Nosotros tendríamos que permear estas investigaciones a los otros niveles educativos. ¿Qué tipo de ciudadanos, ya lo dice Pedro Ortega y yo lo enfoqué hace un momento, qué tipo de ciudadanos queremos formar? Yo creo que tenemos que irnos a los otros niveles educativos, a todos los niveles. Yo creo que todos los investigadores tendríamos que estar haciendo investigación en los otros niveles, en la preparatoria, en la secundaria, en la primaria, en el jardín de niños. Desde ahí tendríamos también que estar depositando nuestra mirada y nuestro trabajo. Me parece que además analizar esto a la luz de las necesidades de la sociedad, tendríamos que estar realizando trabajo ya específico y para tratar de reducir las brechas entre los valores que señala la investigación y los que no están siendo favorecidos, como decía la compañera de Tecate, ¿no? Dice, bueno, de Tijuana, los que yo veo acá abajito, decía ella, me parece muy interesante. Sí, ya lo hemos dialogado entre la doctora Hirsch, la doctora Edna Luna, algunos otros investigadores. Bueno, hay una brecha muy grande entre unos valores y otros, siempre salen como privilegiados los valores de la honestidad, la responsabilidad, pero hay otros valores que no están presentes. Entonces, ¿qué tendríamos, y que son muy necesarios? ¿Qué tendríamos que hacer para reducir esas brechas? Bueno, pues ese es el trabajo que a través de estas estrategias de las que mencionábamos tendríamos que estar haciendo. Entonces, yo creo que una cosa importante que podríamos hacer nosotros, los de la REDIP, la Red Institucional de Valores de la UABC, es ampliar esta red.
que se una más gente. No es que se cierre la red. Alguien me ha dicho, yo puedo pertenecer a la red, pues podríamos pertenecer todos los que quisiéramos. A mí me parece que al contrario, entre más seamos, entre más trabajemos con las estrategias en la formación de los estudiantes, pues mejores resultados pudiéramos tener en la formación integral. Ya también en verano tuvimos, no todos pudieron estar, pero los de la red sí estuvieron. Tuvimos la oportunidad de tener un taller específico sobre estrategias de enseñanza, de aprendizaje, de enseñanza de valores, que nos impartió mi queridísimo amigo también Eduardo Romero de la Universidad de Murcia. Estuvo aquí dándonos un taller yo digo muy didáctico en cuanto a estrategias de formación de valores. Entonces, bueno, ahora ¿qué venimos a hacer aquí? Pues a presentar precisamente los resultados de esos trabajos que estuvimos haciendo durante este año, durante el 2015, en cuanto a las estrategias llevadas a cabo, las actividades llevadas a cabo en nuestra unidad académica y qué resultados hemos tenido. ¿Y cuáles serían, bueno, nuestras expectativas para el 2016 para continuar con esto? Entonces, pues muchísimas gracias, es muy interesante los resultados. A mí me parece que hay que muy detalladamente leerlos. Por ahí la doctora Anita Hirsch nos trae algunos textos, no sé si es el último, precisamente trajo algunos, tampoco podía venir cargando con tantos. Yo les voy a... Gracias. Este es un texto donde es coordinadora la doctora Anita Hirsch, se llama Ética Profesional en Educación Superior, Finalidades, Estrategias y Desafíos de la Formación. Nos va a dejar algunos, yo voy a tratar de ser muy equitativa, voy a entregarles a unas personas de Tijuana, de Ensenada, de Tecate, de los que están aquí, y ella me dice que si alguien está interesado en tener el libro, pues por ahí nos anotemos y nos lo hará llegar también, ¿no? Si hubiera alguien interesado. Estos contienen los capítulos de investigaciones que se hacen en estas 16 universidades de todo el país, y vienen estas investigaciones, qué es lo que se está haciendo y qué resultados estamos teniendo en la formación ética y en la formación valoral en todo el país, ¿no? Yo creo que es interesante leerlo para ver qué se está haciendo a nivel país en este sentido en la educación superior. Voy a ceder la palabra otra vez. Muchísimas gracias, Anita. Sí, claro que sí. Ahorita que haga el comentario, le cedemos la palabra a Ana Elena para que nos dé algunos detalles de la logística para lo que continúa. Contestando la pregunta del maestro, creo que nosotros tendríamos que ir conquistando espacios para que las investigaciones que hacemos, los esfuerzos y estrategias se vayan comunicando al resto de la universidad. Lo digo por el ejemplo que planteo del Código de Ética de la UNAM y de otras estrategias que hay ahí. Tenemos algunos espacios, tenemos la Red Nacional de Investigadores en Educación y Valores, en donde también está Armandina. Tenemos el área de Educación y Valores en el Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Hemos tratado como de entrar en algunos espacios, ¿no?, en donde además se va ingresando mucha gente que no es de los proyectos de investigación. Entonces digo que yo creo que esta idea sí es difundir mejor el trabajo, tratar de incorporar más gente, escuchar las opiniones de las personas. Entonces, bueno, les comento esto porque estamos siempre como a la búsqueda de los espacios, de qué espacios de expresión podríamos tener dentro y fuera de nuestras universidades, porque yo para hablar sola en la UNAM pues no tiene ningún sentido, entonces tengo que ir a hablar en otra parte, ¿no? Pues bueno, muchísimas gracias a la doctora Anita por su conferencia, le damos un fuerte aplauso. Buenos días. A continuación vamos a tener ya la ubicación en las salas de trabajo, en las mesas. Les vamos a entregar ahorita la hoja con la copia de la